Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema conmemoración de todos los fieles difuntos. ¿Qué significado tiene esta fiesta en la vida cristiana? Con estos hermanos nuestros que hoy detenemos nuestra consideración y nuestra oración en nuestros hermanos, los fieles difuntos que están en el purgatorio. La conmemoración de los fieles difuntos es una solemnidad que tiene un valor profundamente humano y teológico, pues abarca todo el misterio de la existencia humana, desde sus orígenes hasta su fin sobre la tierra e incluso más allá de esta vida temporal. Nuestra fe en Cristo nos asegura que Dios es nuestro Padre bueno, que nos ha creado, pero además también tenemos la esperanza de que un día nos llamará a su presencia para examinarnos sobre el mandamiento de la caridad. Ayer hemos celebrado a todos los santos, no solo los del cielo, sino también los del purgatorio y los de la tierra, iglesia triunfante, purgante y militante. Hoy detenemos nuestra consideración y nuestra oración en nuestros hermanos, los fieles difuntos que están en el purgatorio. Por lo tanto, nosotros como cristianos no decimos muertos, sino fieles difuntos, porque tienen la esperanza de entrar al cielo, porque no están muertos, no tienen la segunda muerte, es decir, la condenación, sino porque tienen la esperanza de la vida eterna. Con estos hermanos nuestros que también han sido partícipe de la fragilidad propia de todos, de todo ser humano, sentimos el deber y la necesidad de ofrecerles la ayuda afectuosa de nuestra oración a fin de que cualquier eventual residuo de debilidad humana que todavía pudiera retrasar su encuentro feliz con Dios sea definitivamente borrado. Esto último en palabras de San Juan Pablo II. En el cielo no puede entrar nada manchado, por eso el alma que está afeada por las faltas y pecados veniales no puede entrar a la presencia de Dios. Para llegar a la felicidad eterna es preciso estar purificado de toda culpa, limpio. El cielo no tiene puertas y cualquiera que desee entrar puede hacerlo porque Dios es todo misericordia y amor, pero también es justicia y permanece con los brazos abiertos para admitirlos en su gloria. Pero tan puro es el ser de Dios que si un alma advierte en sí el menor rastro de imperfección y al mismo tiempo ve que el purgatorio ha sido puesto para borrar tales manchas, se introduce en él y considera un gran regalo que se le permita purificarse de esta forma. El mayor sufrimiento de esas almas es el de haber pecado contra la bondad divina y el de no haberse purificado en esta vida. Por eso la importancia de la confesión periódica, cada mes, cada 3 semanas, cada 15 días, y luchar con nuestras fuerzas para responder a la gracia de Dios. Asimismo de practicar el amor, la caridad y estar en continua conversión, continua vuelta a Dios mediante la oración y las obras de misericordia, ayudados por la gracia de Dios. De modo que entonces el purgatorio no es un infierno menor, ni una especie de campo de concentración en el más allá, sino la antesala del cielo donde el alma se purifica y esclarece. ¿Y qué es lo que hay que purificar en el purgatorio? Nuestros pecados veniales, que tanto retrasan la unión con Dios, las faltas de amor y delicadeza con el Señor, las faltas de caridad con los hermanos, la inclinación al pecado adquirida en la primera caída y aumentada en nuestros pecados o por nuestros pecados personales. Además, las faltas y pecados perdonados en la confesión dejan en el alma una deuda insatisfecha, un equilibrio roto que exige ser reparado en esta vida mediante la indulgencia y la penitencia o en la otra, en el purgatorio o situación de purificación. Además, las disposiciones de los pecados ya perdonados muchas veces siguen enraizadas en el alma hasta la hora de la muerte. Al morir, el alma las percibe con absoluta claridad y tendrá por el deseo de estar con Dios un anhelo inmenso de liberarse de estas malas disposiciones. El purgatorio se presenta así como la única y gran oportunidad para alcanzar la pureza definitiva.
Las almas del purgatorio ya son bienaventuradas en cuanto que ya están salvadas y tarde o temprano entrarán al cielo, al encuentro festivo con Dios. Por eso la llamamos benditas almas del purgatorio. Pero ellas necesitan de nuestra ayuda, que es tan valiosa que puede acortar e incluso poner fin a este tiempo de purificación. ¿Cómo las podemos ayudar? En primer lugar, la Santa Misa, que tiene un valor infinito. Es lo más importante que tenemos para ofrecer por las almas del purgatorio. Por eso estamos ahora precisamente conmemorando este día en el que pedimos por ellas. También las indulgencias. Quiera Dios que recordemos siempre esta saludable doctrina de la Iglesia, nuestras oraciones, especialmente el Santo Rosario, pero también el trabajo, el dolor, la enfermedad, las contrariedades, las crisis, los problemas, etcétera, todo ofrecido por amor y con amor. De modo particular hemos de rezar por nuestros parientes y amigos, y nuestros padres y antepasados deben ocupar siempre un lugar de honor en estas oraciones. Estas almas, cuando alcancen el cielo, ¿podrán acaso olvidarse de aquellos con cuya ayuda lo alcanzaron? Qué bello es que podamos hacernos amigos de algunas personas porque los ayudamos desde aquí abajo a entrar en el cielo. ¿Quién sabe cuántos amigos nos estaremos ganando ahora en el más allá? Entonces podremos, al irnos de este lugar, pensar, a mis buenos amigos, las almas del purgatorio, pedirán por mí cuando estén en el cielo y yo esté en situación de purificación. La conmemoración de todos los fieles difuntos es una oportunidad grande para renovar nuestra fe en la resurrección de los muertos, en la eternidad dichosa que nos espera en el cielo, en la comunión de los santos que debemos ejercitar cada día pidiendo la intercesión de los santos del cielo, como lo hacíamos ayer, e intercediendo ante Dios con nuestras oraciones, mortificaciones, limosnas y obras de caridad por los santos que aún están en el purgatorio, porque es muy santo y saludable rogar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados, precisamente lo que dice el segundo libro de los Macabeos en el capítulo 12, versículos 34 al 43. La muerte es solo una puerta. En el Nuevo Testamento, San Mateo nos habla del retorno de Cristo en su segunda venida al final de los tiempos, Mateo 25, 35 al 45. Pero también en otros pasajes la palabra de Dios nos asegura la existencia de un encuentro personal con Dios después de la muerte de cada uno, donde se nos preguntará si nuestras obras estuvieron motivadas por la fe, la esperanza y la caridad. La parábola del pobre Lázaro, Lucas 16, 22, y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, Lucas 23, 43, así como otros textos del Nuevo Testamento, nos hablan de la posibilidad de entrar a gozar en el reino de los cielos o de quedarnos fuera de la fiesta eterna. La conmemoración de hoy nos recuerda esta futura realidad. Por eso la Iglesia intercede por nuestros hermanos difuntos, rezando por ellos, haciendo sufragios y limosnas, pero sobre todo ofreciendo el mismo sacrificio de Cristo en la Eucaristía, de modo que todos los que aún después de su muerte necesiten ser purificados de las fragilidades humanas puedan ser definitivamente admitidos a la visión de Dios. Cristo venció a la muerte. La muerte física es un hecho natural ineludible. Nuestra propia experiencia directa nos muestra que el ciclo natural de la vida incluye necesariamente la muerte. En la concepción cristiana, este evento natural nos habla de otro tipo de vida sobrenatural donde no existe la muerte. La voluntad de Dios, del Señor de la vida, es que todos sus hijos e hijas participen en abundancia de su propia vida divina que el género humano perdió como consecuencia del pecado, pero Dios no quiere de ningún modo que permanezcamos en esa muerte espiritual, y por eso Jesús, nuestro Salvador, tomando sobre sí mismo el pecado y la muerte, les ha hecho morir en su misterio pascual. Gracias pues al amor del Padre y a esa victoria de Jesús, la muerte física se ha convertido en un pasaje, en una puerta que nos conduce al encuentro con Dios.
Nuestro propio temor a la muerte y el dolor que nos sacude cuando muere alguien cercano a nosotros, podemos superarlos mediante la fe en la resurrección. Para nosotros los creyentes, nuestros muertos no están definitivamente muertos, sino solo difuntos, es decir, duermen el sueño de la paz, mientras esperan que sus cuerpos sean transformados por la resurrección. Un poco sobre la historia y orígenes de la conmemoración. La pietas o piedad y el recuerdo de los difuntos se remonta a los albores de la historia de la humanidad. En la plenitud de los tiempos, con el evento de la resurrección, la memoria y la piedad hacia ellos se enriqueció radicalmente. Ya los primeros cristianos, como se puede ver fácilmente en las catacumbas, esculpían en las tumbas la figura de Lázaro resucitado, como signo de la esperanza de que su pariente amado también volvería a la vida gracias a Cristo. Pero solo en el siglo IX aparece la conmemoración litúrgica de los difuntos, herencia de la costumbre monástica, ya en boga en el siglo VII de consagrar dentro de los monasterios un día entero a la oración por los difuntos. La piadosa práctica, sin embargo, ya estaba presente en el rito bizantino que celebraba a los difuntos el sábado anterior al inicio de la Cuaresma o en un periodo entre finales de enero y el mes de febrero. Más tarde, en el año 809, el obispo de Treveris, Amalario Fortunato de Metz, colocaría la memoria litúrgica de los difuntos que esperan contemplar el rostro del Padre al día siguiente de la dedicada a los santos que ya gozan de la vida divina. Finalmente, en el año 998, a disposición del abad de Cluny, Odilon de Mercure, se fijó la solemnidad para el 2 de noviembre, incluyendo un periodo de preparación de 9 días conocido como la novena de los difuntos, que comienza el 24 de octubre. La Iglesia ya desde sus mismos orígenes vive con la convicción de su comunión con los fallecidos y por ello ha mantenido con gran piedad la memoria de los difuntos. La comunión de los que aún peregrinan en la tierra con los fieles que han muerto se consolida en la comunión de bienes espirituales. Ahora bien, hablemos un poco de la teología de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. El sentido pascual de la muerte de los fieles es muy evidente y su luz se debe reflejar en los formularios y en la piedad de los fieles ante la celebración de la conmemoración de los difuntos. La fe de los cristianos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y en su acción creadora, salvadora y santificadora culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al final de los tiempos para la vida eterna. Por ello los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado, cuando Él los resucitará en el último día. Efectivamente, como afirma San Pablo, si el espíritu de aquel que ha resucitado a Cristo de los muertos habita en nosotros, así aquel que ha resucitado a Cristo de entre los muertos dará la vida también a nuestros cuerpos mortales y por medio del espíritu que habita en nosotros. Cristo es el principio y causa de nuestra futura resurrección. Dios, que de hecho puede crear de la nada, puede también dar la resurrección, la vida del cuerpo, pues es Él mismo el que devolvía la vida a los muertos y llama a la existencia lo que todavía no existe. La Iglesia ya desde sus mismos orígenes vive con la convicción de su comunión con los difuntos y por ello ha mantenido con gran piedad la memoria de los difuntos, ofreciendo por ellos sus sufragios. Esto se afirma ya en el Antiguo Testamento, una idea piadosa y sana, rezar para los difuntos para que sean liberados del pecado. Nuestra oración por ellos se actúa especialmente por el ofrecimiento del sacrificio de la Eucaristía. También son sufragio las limosnas, las obras de penitencia y las indulgencias que tienen su eficacia a partir del misterio de la Iglesia cuando aplica en casos concretos los méritos o satisfacción de Cristo y de los santos. De esta forma la Iglesia puede no solo ayudar a los difuntos desagraviándolos o desagravándoles de la pena temporal, debida por los pecados para que puedan llegar a la visión beatífica de Dios,
sino también hacerlos eficaces intercesores por los que aún viven. De hecho, la comunión de los que aún peregrinan en la tierra, parroquianos, los fieles, con los fieles que han muerto en la paz de Cristo, no solo se rompe, sino que, conforme a la fe perenne de la Iglesia, se consolida en la comunicación de bienes espirituales. La fe ante todo, o la fe ante la muerte, no incluye solamente el hecho de que se puede ayudar a los difuntos que están todavía purificándose antes de poder entrar en la visión beatífica, sino que debe recordar fuertemente la venida final de Cristo glorioso y nuestra resurrección corporal. En ese momento se llevará a cabo la restauración de todas las cosas, como afirma San Pablo, San Pedro y San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 19 al 21, y Romanos 11:15, y la resurrección de los cuerpos, y se hará el juicio a los vivos y a los muertos, revelando el secreto de las conciencias y dando conforme a las obras hechas la gloria o la condena. Será entonces cuando se forma definitivamente el Cristo total. Efesios 4:13. El centro de nuestra fe es la resurrección de Cristo y por lo tanto nuestra resurrección personal. La historia de esta afirmación central de la fe cristiana ha tenido una revelación progresiva. Consta claramente en la afirmación del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículos 9 al 14, que se fundamenta en el hecho de ser Dios creador del hombre, todo entero, cuerpo y alma, y asimismo por su alianza con Abraham y su descendencia como Dios de vivos y no de muertos. Cristo, en su buena noticia, insiste numerosas veces en que Él es la resurrección y la vida. Juan 11:25. Es Jesús el que resucitará en el último día a los que han creído en Él y habrán participado de su cuerpo y de su sangre. Aunque después de la muerte el cuerpo se deshaga en el polvo, el alma va al encuentro con Dios. Dios en su omnipotencia, por la misma fuerza que actúa en la resurrección de Cristo, restituirá nuestro cuerpo definitivamente a una vida incorruptible, uniendo a Él de nuevo el alma que lo espera. Todos los hombres resucitarán, los que hicieron el bien para una resurrección de vida y los que hicieron el mal para una resurrección de condena. Juan 5:29. El cuerpo en la resurrección será tal como es el de Cristo resucitado, un cuerpo glorioso, como el que contemplaron físicamente los apóstoles de Cristo resucitado. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo, es necesario salir del cuerpo como en exilio y habitar junto al Señor. Después llegará el día de la resurrección de los muertos. Es necesario caer en la cuenta de que en el más allá no existe el tiempo tal como se contabiliza o se experimenta en la tierra, en nuestro mundo de ahora. Por tanto, por muchos miles de millones de años nuestros que esperemos la resurrección corporal, eso no cuenta mínimamente en la felicidad mayor o menor de los bienaventurados en el cielo, ni de los que se purifican en el purgatorio. Todo este sentido positivo debe iluminar la conmemoración de los fieles difuntos y nuestra fe, esperanza y caridad sobre el destino definitivo personal y el de todos los difuntos. El momento mismo de la muerte y de los fieles debe estar lleno de la fe viva de la Iglesia. La Iglesia entrega en las manos de Dios al que va a morir. Los cuerpos de los muertos se tratan con respeto y caridad por la fe en la seguridad de la resurrección, ya que es el cuerpo de los que son hijos de Dios y templos del Espíritu Santo, lo que dice el Código de Derecho Canónico en el canon, o mejor dicho, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2300. Igualmente la Iglesia como comunidad saluda y despide, dice salud a un miembro suyo antes de su sepultura y lo coloca en el sepulcro o lo entierra. En espera de la resurrección, el nombre castellano de cementerio, cementerio o cementerium en latín proviene del verbo griego koimao, que significa dormir y también quiere decir materialmente dormitorio o lugar donde se duerme en espera de la resurrección.
Los fieles nunca más se separarán en el futuro porque vivirán en Cristo y como ahora están unidos a Cristo y caminan a su encuentro, así estarán definitivamente todos unidos en Cristo. La muerte es nuestro encuentro con el Dios viviente. Los que han muerto en Cristo viven para siempre. Que el Señor reciba el humilde ruego que le presentamos por manos de María Santísima. Hoy, con más fuerzas que nunca, concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Descansen en paz. Amén. Los invito a que hagamos una breve oración por nuestros hermanos, nuestros fieles difuntos, amigos, bienhechores, compañeros, familiares, seres queridos. Señor, Maestro bueno, recibe en tu paz a los que mueren, especialmente a aquellos con quienes estamos unidos por la justicia y el amor. Nuestros parientes, bienhechores, hermanos de comunidad y amigos, te pedimos por las personas que en el mundo tuvieron mayor responsabilidad, los sacerdotes, los obispos, los gobernantes de las naciones, las autoridades religiosas, las personas consagradas a tu servicio. Te pedimos también por los que mueren abandonados sin la asistencia sacerdotal y luego son olvidados por todos, por las víctimas de los accidentes de tránsito, por los suicidas, por las víctimas de guerra y los que mueren a causa del odio entre los hermanos, por los niños inocentes cuyas vidas fueron cercenadas antes de nacer. Te pedimos por todos aquellos que se entregaron con un amor grande a ti y a los hombres. Jesús, Maestro, recíbelos pronto a todos en la felicidad de tu reino, por mediación de María Santísima. Amén. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere pax et bonum. Que el alma de todos los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Amén.